puede suspender la dexametasona y el paciente probablemente permanecerá con el tratamiento más tiempo. Los esquemas de 3 fármacos son los que se deben de preferir. Los anticuerpos monoclonales se están utilizando y su uso va a aumentar. Entonces, en mi opinión, estos son los principios para pacientes que no son candidatos a trasplante y que tienen diagnóstico reciente. Ahora, vamos a hablar de pacientes que sí son candidatos a trasplante. Y entiendo que la disponibilidad del trasplante en México y en Sudamérica y en India es diferente de lo que se tiene en Estados Unidos. Pero, de cualquier manera, yo creo que en aquellos pacientes en donde todo está perfectamente alineado, debemos de saber cuáles son los principios a seguir. Entonces, voy a revisar unos cuantos estudios. Este es un estudio un poco más antiguo, de 2017, hace año y medio. Los pacientes reciben bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona. Este es un esquema común. Lo usamos mucho en todo el mundo. Muchas personas usan bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona. Los pacientes reciben ese tratamiento y se dividen aleatoriamente a no recibir trasplante. Si no reciben trasplante, reciben bortezomib, melphalan-prednisona, o bien reciben 1 o a veces 2 trasplantes. Después de eso, nuevamente se dividen aleatoriamente para que no se dé terapia de consolidación, o bien bortezomib, lenalidomida, dexametasona y después mantenimiento. Muy complicado, mucha información, muchos brazos, pero aquí lo que debemos recordar es que se inicia con bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona. No empezaron con bortezomib, lenalidomida, dexametasona. Esto nuevamente lo vamos a mencionar. Se mostró que 2 trasplantes es mejor que un trasplante y fue mejor que no hacer trasplante. Entonces, este estudio dijo que hay que hacer trasplante y en caso de que se puedan hacer 2 trasplantes, hay que hacerlo, porque es mejor. Entonces, vamos a volver a este concepto. Tómenlo en cuenta, pero vamos a volverlo a mencionar. El segundo estudio que se hizo en Estados Unidos, o sea, ese fue un estudio europeo. Este otro estudio, el Stamina, se hizo en Estados Unidos. Y aquí, en este caso, casi 90% de los pacientes recibieron bortezomib, lenalidomide, dexametasona, que ya mencioné que en mi opinión es muy probablemente el mejor esquema posible el día de hoy. En el futuro puede haber un cambio, pero por el momento me parece que esa es la mejor opción. Entonces todo el mundo recibió su primer trasplante, luego una tercera parte del paciente recibió mantenimiento, una tercera parte consolidación y una tercera parte un segundo trasplante. Cuando el estudio se reportó, no hubo diferencia. Entonces, lo que nos está diciendo es que si se empieza con el esquema más efectivo, bortezomib, lenalidomida, dexametasona, no se necesitan 2 trasplantes, no se necesita consolidación después del trasplante, solo se le hace al paciente un trasplante y se le lleva mantenimiento, y ya con eso. Entonces, cuando comparé esto con el estudio previo, empezaron con bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona y observaron que a veces necesitaban 2 trasplantes. Eso fue mejor, pero si se empieza con bortezomib, lenalidomida y dexametasona, un trasplante es suficiente. Esa es la diferencia entre los 2 estudios y usamos esto en nuestra práctica diaria, porque cuando viene un paciente les puedo decir, vamos a hacer uno solo porque recibió usted bortezomib, lenalidomida, dexametasona y por eso no necesita 2 trasplantes. Este es un estudio que se publicó el año pasado. Básicamente lo que este estudio nos está diciendo es que si el paciente es candidato a trasplante, se debe de hacer el trasplante. Porque si se hace el trasplante, es mejor que si no se hace el trasplante. Aun cuando se administre lenalidomide, bortezomib, dexametasona. Entonces, aún con ese esquema, si se puede hacer trasplante, hay que hacerlo.
Otra cosa que es muy importante para el trasplante es la terapia de mantenimiento. Y rápidamente lo voy a resumir en 2 diapositivas. El estudio principal que nos dijo nos dio la respuesta, se publicó hace 2 años. Y en un metaanálisis, el estudio demostró que los pacientes que reciben mantenimiento después de trasplante, en promedio, tienen una sobrevida significativamente mejor. Estamos hablando de sobrevida global, aún a 7 años después. Entonces, lo que hacemos es dar la terapia inicial, hacemos el trasplante y luego, 3 meses después, el día 90 o el día 100, empezamos a dar lenalidomide y el paciente debe seguir recibiéndolo todo el tiempo que lo puedan recibir. Hay una duda sobre un segundo cáncer, esto se ha discutido, pero aún en este análisis hubo algunos segundos cánceres pero no cambió nada. Los pacientes vivían más si recibían mantenimiento con lenalidomide. Lo único más que voy a decir es que qué pasa si el paciente no puede recibir lenalidomide, ¿se les deja o hacemos otra cosa? Ese dato proviene de este estudio que se presentó hace 5 meses más o menos, en donde los pacientes después de trasplantes reciben ya sea ixazomib, que es el inhibidor oral de proteasomas, o nada, placebo. Ixazomib fue mejor que nada. En la actualidad, nuestro estándar sigue siendo dar lenalidomide, pero si no se puede por alguna razón darlo, el paciente no lo tolera, problema para conseguirlo, etcétera, se debe dar un inhibidor de proteasoma, ya sea bortezomib o ixazomib. Eso lo damos como mantenimiento. Y ahora, para resumir a los pacientes candidatos a trasplante de recién diagnóstico, decimos, si estamos con inducción VRD, bortezomib, Dex, lenalidomide, un trasplante es adecuado. Si se usa cualquier otra inducción como bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, 2 trasplantes podrán beneficiar, pero tomen en cuenta que el segundo trasplante ya es muy tóxico. Los pacientes no lo toleran bien. Todos los pacientes candidatos a trasplantes deben de tratar de tener un trasplante de células madre, y la terapia de mantenimiento es imperativo después del trasplante. Con esto terminamos los pacientes de diagnóstico reciente. Ahora vamos a hablar de refractarios y con recidivas. Y esto es complicado porque hay muchos datos. Entonces, he tratado de señalar algunas cosas relevantes, pero tomen en cuenta qué principios seguir, no siempre qué esquema usar, sino concéntrense en los principios y luego elijan el mejor esquema. Todos estos son los estudios aleatorios publicados. Pero el principio que podemos ver es que los tres fármacos siempre son mejores que 2. Entonces, aún en caso de recidivas, si se pueden dar un esquema de 3 fármacos, siempre es mejor que 2 fármacos. Nuevamente, tomen en cuenta que no debemos estar ahorrando fármacos, debemos de darles más beneficio a los pacientes cuando tienen más probabilidad de tolerar el tratamiento. Esto es muy difícil de leer, yo tampoco lo puedo leer, pero aquí el mensaje de esta diapositiva fue que conforme el tratamiento se continúa dando, la duración de respuesta se sigue constriñendo o reduciendo. La quinta línea de tratamiento entonces va a dar menor respuesta que la segunda línea de tratamiento. Entonces, tomando eso en cuenta, se necesita utilizar el mejor esquema en segunda línea, porque el ahorrar los fármacos para después no nos va a ayudar. Los principios que estamos utilizando para recidiva es profundidad de respuesta, es decir, logren una respuesta profunda y eso es mejor. Elijan un esquema que va a dar una respuesta profunda. Hay varios nuevos mecanismos de acción. Las pruebas de MRD, es decir, enfermedad residual mínima,
Todavía no se hacen rutinariamente, pero se está empezando a hacer. Y esto se está viendo en muchos estudios clínicos y se está volviendo un factor importante porque aún en recidiva se puede eliminar totalmente el mieloma. Sigue volviéndose a presentar, pero por lo menos podemos eliminarlo. Y luego también entender cómo se presenta la progresión. Voy a tocar algunos de los estudios. Esto es enfermedad recidivante. El estudio Aspire de nalidomide, dexametasona, con o sin carfilzomib. Los pacientes con carfilzomib respondieron mejor. 3 fármacos, mejor que 2 fármacos. Este esquema lo usamos con mucha frecuencia. Las tasas de respuesta fueron mucho mejor y de hecho se puede ver que hay un 70% de VDPR o mejor. Hay 32% de respuesta completa. Esta es enfermedad recidivante y de cualquier manera una tercera parte de pacientes llegan a tener respuesta completa. Entonces yo creo que es importante seguir esos guías y usar el esquema que puede funcionar mejor. El segundo estudio que fue importante es el estudio CASTOR, que es de bortezomib, daratumumab, dexametasona dexametasona y bortezomib con o sin dara. Y con dara, claramente, a los pacientes les fue mejor. Entonces, dara en casos de recidiva con bortezomib y dexametasona es bueno. El tercer estudio es el estudio POLLUX. Este es lenalidomide, dexametasona con o sin dara. Nuevamente, el grupo con dara